hacemos la misma operación. La misma operación, fíjese. Aquí en donde usted mira, a ver si se mira, aquí está la flecha de mi computadora. Le vamos a dar clic con la derecha de nuestro mouse y arrastramos hacia nuestra derecha. Así arrastramos hasta nuestra derecha hasta aquí, hasta donde empezó aquí. De esta manera limpiamos. Esto que usted mira aquí ya no se va a oír, obviamente. Ya lo limpiamos, ya no se oye. No hay ningún. Esto es solamente un ejemplo, un ejemplo para que usted tenga la idea de cómo se graba con este programa. Después, ya que grabamos, por decir un ejemplo que hayamos grabado es todo este instrumento, procedemos a grabar otro instrumento. Se hace la misma operación, ese es un ritmo. Yo si quiero, por decir, le quito lo que dice grabar aquí. Este botón se lo borro. Me voy y solamente arrastro con esta flecha, ¿no? Que no se ponga en forma de dedo, no, que no. Tiene usted que tener cuidado. Cuando esté en forma de dedo, no le haga clic. Espérese aquí, cuando esté en forma de flecha, agárralo con con su mouse y suéltelo aquí. Entonces ya lo cambiamos de canal. Ya se cambió, fíjese. Empezamos grabando con el número 2 y ya lo cambiamos al número 3. ¿Por qué? Porque nuestro interface, como le dije al principio, es solamente de 2 entradas. En esta misma entrada yo puedo grabar otro instrumento. Hacemos la misma operación aquí en el canal 2. Le vuelvo a poner aquí para grabar. Y ahora en nuestro instrumento, por decir, yo quiero encontrar un sonido. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Quiero un sonido de sax. Aquí ya tengo listo mi canal de grabación. Entonces me voy otra vez aquí donde dice record, hasta donde está la ruedita esta, que es el símbolo de grabar. Y entonces cuando ya estoy listo para grabar, nada más le presiono. Y aquí prácticamente empieza la línea verde, que quiere decir que ya está grabando. Me voy aquí y un ejemplo que ya haya terminado la canción ahí, entonces me vengo rápido, le pongo el stop. Ahí ya le puse para pararse, se detuvo la canción. Me voy con la flecha otra vez, por ejemplo, me voy aquí a recorrer otra vez para poder hacer la misma operación aquí. Arrastro para que se vire más o menos aquí junto a para ir poniendo juntos, de que ya el símbolo de que ya tenemos 2 instrumentos grabados. Y hacemos la misma operación aquí. Le voy a presionar, voy a hacer clic a mi derecha del mouse, perdón, a mi izquierda del mouse. Le hago clic y arrastro, ¿sí? Lo arrastré hacia el canal número 4, ¿sí? Si usted se fija, es el canal número 4. Y así sucesivamente va a oír usted grabando su instrumento. Pues obviamente no es una canción, es solamente le estoy dando un ejemplo de cómo. Ahí grabamos, ahí solamente grabamos al rumbo. Grabé el sax ahí con el ritmo del teclado. Nada más para darle un ejemplo ahí más o menos cómo se graba. Entonces aquí cuando ya tenemos eso en nuestro interface, un ejemplo que aquí ya hubiéramos grabado y ya tuviéramos toda la base, la pista de todos los instrumentos grabados, o sea, nada más nos falta la voz. Ok, entonces hacemos la misma operación, pero en esta ocasión nos vamos a ir al canal número 1. Aquí está el canal número 1. Le vamos a poner la misma operación
record. Déjenme recojo el cable. Aquí está el cable para micrófono y lo vamos a conectar. Ok, nos cercioramos de que lo mismo en nuestro interface. Hay que cerciorarse de que este botón que son 48 voltios, que son lo que nuestro micrófono de condensador necesita, es muy importante, porque si no está prendido no va a grabar absolutamente nada. O si su micrófono no es de micrófono de condensador, tampoco va a grabar nada. Así es de que tiene que cerciorarse de que este botón ahí ya está prendido. Aquí. Y fíjese, le voy a enseñar mi truco. Yo hago todo, yo no necesito, por decir, de alguien que esté allá en la computadora. Así, yo desde aquí mi mouse, porque es wireless, es manos libres. Alcanzan a ver allá, no creo que se alcance a ver. Desde aquí yo con mi mouse le doy al record y allá alcanzan a ver la línea verde. Entonces es la canción que ya está sonando y que ya prácticamente voy a grabar la voz yo desde aquí. ¡Nos vamos todos! Y nos gusta el rock. Y nos gusta todo tipo de canciones. ¡Saludos, amigos! Bendiciones para todos ustedes. Ahí prácticamente, según ya grabé mi voz. Solo un ejemplo que le estoy poniendo. Entonces ya acabó la canción. Le pongo pause. Esto que estoy haciendo solamente le estoy dando una idea de cómo usar cómo usar su software de PreSonus Studio One 3.0. Lo puede usted hacer solo en su casa. Fíjese, yo solo hago todo. Yo grabo todos mis instrumentos, yo grabo toda mi voz, yo hago la masterización, yo hago el mixing, yo hago todo. No es que me esté yo alzando el cuello, no es que me esté yo como dicen por ahí, pecando de ego, no, sino simplemente les estoy dando una idea de que ustedes pueden hacerlo en su casa solo y ahorrarse mucho dinero. Prácticamente les voy a mostrar aquí, mire, nos cercioramos de apagar ya nuestro micrófono, que ya no lo estamos usando. Lo apagamos, entonces ahí está, y vamos a checar que nuestra voz ya igual lo mismo, le damos play. ¡Vamos todos! Y nos gusta el rock, nos gusta todo tipo de canciones. ¡Saludos, amigos! ¡Bendiciones para todos ustedes! Ay, lo que anda aquí con me hace falta un churro de mota. Ok, pues ya ahí tenemos prácticamente grabado lo que nosotros estamos en nuestro proyecto. Eso, como le dije antes, es solo un ejemplo, pues le estoy poniendo de cómo usar el programa. La primera etapa es esta. Esta es la primera etapa de cómo grabar sus instrumentos. Obviamente, cuando usted graba, porque yo aquí, cada vez que grabo una canción, tengo que repetir a veces el instrumento hasta 15, 20 veces. Si estoy grabando el bajo, por un errorcito que escuché que no me gustó, pum, lo paro y lo grabo otra vez y otra vez hasta que ya diga ya me gustó. Entonces ya me brinco al siguiente instrumento y así voy instrumento por instrumento. Es un trabajo arduo, pero es al que le gusta, al que siente pasión por la música, no le importa, al menos a mí no me importa. Hay otro detalle que quiero decirles. Dijimos al principio que esto está diseñado ahorita en el programa para 5 minutos de la duración de su canción. Entonces, mire, le presiona a usted este botón, más bien esta flechita que está aquí, y lo va a mandar hasta el final de la canción. Hasta aquí, mire, aquí está donde dice end. Aquí está donde dice end. Déjeme ver a ver si se ve. Ahí dice end. Ahí automáticamente o prácticamente son los 5 minutos de la canción. No quiere decir que ese sea el tope. Está diseñado a 5 minutos, pero podemos grabar hasta 20, media hora si usted quiere. Pero está diseñado ahí hasta 5 minutos. Entonces lo que vamos a hacer, dale clic con nuestro mouse a la parte izquierda. Con la parte izquierda de nuestro mouse le damos clic y lo arrastramos. Lo arrastramos. Aquí mire, ahí si se fija está corriendo
Ahí está corriendo la cinta, mire, ahí está corriendo, está corriendo, está corriendo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que grabamos ahorita no fueron 5 minutos, sino fueron como unos 30, 40 segundos. Entonces lo arrastramos, lo arrastramos, lo arrastramos. Y hasta que encontremos el final de nuestra canción, que fueron los 30, 40 segundos que grabamos. Eso es lo que nos va a nosotros a aparecer. A ver, a ver, a ver. Estamos corriendo, corriendo. Porque si lo dejamos ahí, este dato se lo doy. Porque si lo dejamos allá donde estaba. Mira, aquí están 20 barras. Lo vamos a poner aquí 20 barras. Que vienen equivaliendo aquí. Aquí le dice, mire, fueron prácticamente fueron lo de la canción. A ver, ahorita aquí le va a decir. 151 barras más o menos fue el equivalente a 45 segundos. Entonces le decía, de aquí donde dice end, a ver, aquí está, aquí donde dice end, en el otro extremo de este lado está donde dice start. Y ahorita lo vamos a ver, mire, aquí dice end, en el otro extremo dice start. En nuestra, aquí, cuando nosotros hicimos cuando nosotros metimos a esta opción, aquí, en esta opción de tutorial, pusimos que la canción desde start hasta donde dice end, es donde va a contar. ¿Sí? Es donde va a contar. Y cuando usted queme su CD, debe usted asegurarse, póngase abusado ahí, de que este end esté en el lugar adecuado, porque si lo deja usted hasta allá a la hora de grabar, si usted grabó nada más 3 minutos, pues el CD va a estar hasta allá, hasta los 5 minutos, y todo ese espacio de 2 minutos no se va a oír nada, y ahí va a haber un error entonces en su grabación. Así es de que ese tip se lo doy para que se ponga trucha y se ponga abusado ahí en ese detalle. Entonces, supongamos que ya fue nuestra primera grabación, ya grabamos instrumentos y ya grabamos voz. Supongamos, nos vamos aquí otra vez cuando ya vamos a cerrar. Obviamente todavía aquí no está terminado. Ahí donde dice archivo, le damos clic y nos va a aparecer donde dice cerrar. Le damos clic donde dice cerrar. Prácticamente aquí nos va a aparecer a estas opciones. ¿Qué desea usted? Guardar los cambios aquí. Le damos que sí. Si usted ya pues, prácticamente... Aquí yo le puse que es tutorial. Pero ya cuando usted esté grabando su canción, obviamente usted le va a poner el título de la canción de la que usted está grabando. Y si usted hizo un trabajo hoy, o sea, no es fuerza que usted acabar una canción en un día. Por eso es que le da esta opción. Si usted ya trabajó hoy y ya se cansó y dice, no, mañana le sigo... Entonces ya se va a cerrar y le va a dar, ¿desea usted guardar los cambios en este canal? Usted le va a dar que sí. Yo como yo no lo quiero guardar porque pues a mí no me sirve. Solamente lo hice para enseñarle a usted cómo usar este programa. Yo le voy a dar que no. Prácticamente esto se va a desaparecer. Yo le voy a dar que sí. Y... prácticamente se va a ir, se va a eliminar y va a regresar otra vez aquí a donde empezamos. Entonces, mis amigos, espero que esta primera etapa del video les voy a seguir mostrando más, porque esto no estamos terminando. Aquí ya les mostré cómo usar el software para grabar. Una vez que ya hayamos aprendido cómo grabar, en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo editar y masterizar. Así es de que, mis amigos, probablemente voy a subir a YouTube 2 videos, porque YouTube solo me deja subir 15 minutos de cada video. Así es de que pues me estoy pasando de lanza, aquí ya es media hora. Entonces, saludos amigos, que Dios me los bendiga, que Dios les dé muchas bendiciones y que les ayude a hacer que sus logros se hagan realidad, sus sueños se hagan realidad. Nunca dejes de luchar por tus sueños. Ese es mi lema de siempre. Nunca dejes de luchar por tus sueños. Lucha y hasta el final, y que Diosito me los bendiga. Estamos, amigos. Un saludo para Salvador, para Guatemala, Honduras, para Puerto Rico, para Ecuador, Estados Unidos y México, lindo y querido. Así es de que Dios les bendiga, amigos, y les deseo lo mejor.